como indicador. Estos indicadores para titulaciones complejométricas tienen la característica de que son ligandos, es decir, forman un complejo con el analito y además tienen características ácido-base, es decir, que tienen distinto color en función del pH del medio. Entonces habíamos visto en la clase anterior esta gráfica, donde fíjense que acá tenemos zonas de distintos colores por encima de esta curva. La curva, digamos, está dividiendo lo que correspondería al metal acomplejado con el indicador, o sea, de la curva hacia abajo, está representado en este caso el magnesio acomplejado con el indicador que es calamaguita. De la curva hacia arriba, ¿ven? Estas zonas, esta zona rosa, la zona azul y la zona naranja, están representando el indicador libre. ¿Por qué tienen distintos colores y aparecen estas rectas en la gráfica por encima de la curva? Estas zonas, que las estoy tocando acá, corresponden a los equilibrios de disociación, o digamos el equilibrio ácido-base del indicador libre. Fíjense que la calamaguita la podemos encontrar, la forma más común es en la forma sódica, es decir, sin uno de los protones, o sea, ya disociado, o si está en su forma ácida, ese primer protón es fuerte, por lo tanto siempre lo vamos a encontrar como H2 indicador menos, o sea, con un protón menos. Esa forma, cuando tenemos el indicador está en esa forma como H2 indicador menos, no encuentro el cursor, acá lo vamos a tener de color rojo, que está representado acá en esta zona. Después, fíjense cuánto vale el pKa1 o el pKa2 acá, vale 8.1. Eso está representado aquí por esta recta, ¿sí? Fíjense, a pH 8,1, que representa el equilibrio entre la forma H2, indicador, y la forma indicador H, que sería esta, con carga menos 2, que es de color azul. O sea, esta recta representa el equilibrio, el pK de este indicador. Después tenemos la otra, que está a 12 y algo, que corresponde al pK a 3. Entonces, de la curva hacia arriba tenemos las distintas especies de indicador, que lo vamos a tener en función del medio, del pH del medio, es la especie que vamos a tener en solución. Entonces, cuando nosotros estamos realizando una titulación complejométrica, por un lado vamos a tener la reacción de, acá tienen el metal reaccionando con el indicador para formar el complejo metálico metal indicador, que para la mayoría de los compuestos metálicos, para la calamaguita, es de color rojo vino, como lo dice acá en la transparencia. O sea, acá está representado el indicador acomplejado con el catión metálico, para el cual este indicador es factible utilizar, y ese indicador, ese complejo es de color rojo. Entonces, lo que tenemos, esta ecuación entre el metal y el indicador forma este nuevo complejo entre el metal y el indicador, que es de color rojo, y tenemos por la propia reacción la liberación de un protón. Acá tenemos presentada la K-deformación de este complejo entre el indicador y el metal, que va a ser igual a la concentración de protones por la concentración de metal acomplejado con el indicador, dividido la concentración de indicador libre por la concentración de magnesio. Entonces,
en esta transparencia, nosotros podemos, lo que está representado aquí es despejar la concentración del catión magnesio y ver cómo, cambia o cómo responde el indicador en función de la concentración del catión magnesio más 2. Fíjense aquí, si ustedes toman menos logaritmo en base 10 a los dos miembros, en el miembro de la izquierda les va a quedar el P de magnesio, que va a ser igual a menos logaritmo de la K de formación de magnesio indicador. Como es menos logaritmo y con la K de formación que está en el denominador, acá aparece positivo y me queda, lo podemos tratar como el logaritmo de un producto, que va a ser este logaritmo. Fíjense que acá es la K' o K asterisco de la K de formación, lo que está indicando que está teniendo en cuenta el pH del medio, menos el logaritmo de este cociente. Magnesio acomplejado con el indicador sobre indicador libre. Cuando esta relación, o sea, el color que nosotros vamos a ver en el medio, que es esta grafiquita que está aquí, el color que vamos a ver en el Erlenmeyer va a depender, ¿sí?, de las especies que nosotros tengamos presentes en la solución. Supongamos que la concentración del metal acomplejado con el indicador sea 10 veces mayor o más que la concentración del indicador libre, significa que yo voy a tener el indicador en la mayor parte, la voy a tener acomplejada con el catión metálico, en este caso magnesio. Experimentalmente se sabe que cuando la relación, fíjense que el indicador acomplejado es de color rojo y el indicador libre entre 8 y 10 o 12 y algo, 12,5, el color libre es azul. Entonces se sabe experimentalmente que cuando la concentración, ¿no es cierto? Si yo hablo de esta relación de estas dos especies, si la concentración del indicador acomplejado con el magnesio es 10 o más veces más que la concentración del indicador libre, ¿qué color vamos a ver? Les pregunto para que me contesten en el chat. Si la concentración del indicador acomplejado con el magnesio es 10 veces mayor o más que la concentración del indicador libre a un dado pH, ¿qué color voy a ver? Muy bien, los que están contestando en el chat van a ver el color rojo porque es el color de la especie que está predominando. ¿Sí? O sea, si la concentración del metal acomplejado con el indicador es mayor a 10 veces la concentración de la especie libre, voy a ver el color rojo. Y es lo que está graficado acá, o sea, yo voy a ver el color rojo. Si la relación del metal acomplejado con el indicador es 10 veces la concentración del color del indicador libre, voy a ver el color rojo. Concentraciones sean iguales a 1, corresponde al punto, a un punto de la gráfica de la curva. O sea, cuando la concentración del indicador libre es igual a la concentración del catión metálico, esta relación, digamos, esta relación sería 1, el logaritmo de 1 es igual a 0, y el P de metal es igual al logaritmo de la K de formación del metal indicador, afectado por el pH, porque fíjense, o por la concentración de protones, porque acá en el numerador tengo los protones. O sea que si estamos trabajando a un pH de 10, yo subo por acá, digamos, el punto ahí justo donde está el cursor, el punto de la curva, representa, ahí se me fue el cursor acá, ese punto ahí representaría la situación en que la concentración del indicador libre es igual a la concentración del metal acomplejado con el indicador. Eso en esta gráfica sería este punto acá, que
en realidad no voy a ver ni color rojo ni color azul, porque la concentración de las dos especies son iguales, y lo que voy a ver va a ser un color mezcla. Acá. Que dice ahí, color mezcla, rango de transición. Entonces, si la concentración del indicador acomplejado con el metal es 10 veces la concentración del indicador libre, acá me va a quedar el logaritmo de 10, el logaritmo de 10 es 1, pero como tengo un signo menos, significa que yo del P de metal igual al logaritmo de la K de formación entre el indicador y el metal estaría en esa zona para abajo. Eso significaría el color rojo, que sería el rango más bajo de la zona de transición del indicador. Ahora, si la concentración del indicador libre a ver, Fátima dice, siempre que se usa 1, no es que vos uses 1. Vos, en función de lo que va pasando en la titulación, es lo que va cambiando de color. Ahora estoy explicando lo que significa el punto de la curva. Esa curva que me está para abajo de la curva tengo metal acomplejado y por encima tengo indicador libre. Todos los puntos que están sobre la curva, que sería acá, que sería en estos puntos color mezcla, porque la relación de la concentración del metal acomplejado con el indicador y el indicador libre sería igual a 1. No, por supuesto que el pH no puede ser menos que 8, Franco. Lo que dijimos la clase anterior, que analíticamente la zona que me sirve de este indicador es en el que yo veo transición de rojo a azul, porque de rojo a naranja no voy a ver cambios, prácticamente voy a cometer un error experimental grande, lo mismo que de acá. Acá en menos que 8, al pH menos que 8, tengo el indicador acomplejado en rojo y la especie liberada es también de color rojo, no me sirve. Entonces la zona útil es en donde veo un cambio de rojo a azul. ¿Cuál va a ser? Entre 8 y 12,5. Sí, Fátima, si la relación de la concentración del indicador libre y el indicador acomplejado con el metal, esa relación es 1, voy a estar en un punto de la curva. ¿Y cómo lo voy a ver? Lo voy a ver así, en un color mezcla. Sí, si la relación es igual a 1, estoy en un punto de la curva. ¿Y cómo lo veo experimentalmente? Lo voy a ver así, como un color mezcla, pero a mí no me sirve el viraje en este punto de transición. Yo tengo que pasar de rojo a azul. Entonces, la zona de viraje, ¿sí?, va a estar entre el PK del indicador más menos 1. Esta zona que está intermedia acá es un color mezcla, que es la zona el rango de transición. Fíjense en la transparencia anterior, a ver, o en la posterior. Miren acá. Si yo estoy valorando un metal con calamaguita, antes del punto de equivalencia, por ejemplo, que lo estemos haciendo a pH 10, antes del punto de equivalencia, cuando yo agregue el indicador, todo el metal va a estar esta reacción, el metal, que es mi analito, va a estar reaccionando, va a estar acomplejado con mi indicador. Entonces, ¿yo qué color voy a ver? Voy a ver el color rojo. A medida que vaya agregando ETA desde la bureta, ¿sí?, el ETA va a ir reaccionando con el metal que está en solución,
¿sí? Y va a llegar a un punto en que la mayor parte del metal va a estar acomplejado con el eta. Cuando llegue ese punto, ¿qué va a pasar? El eta, ¿sí? El eta, que está representado acá como I-4, se tiene que dar que la K de formación entre el eta y el metal, la K de formación entre el eta y el metal, que es el analito, tiene que ser más grande que la K de formación entre el metal y el indicador. ¿Para qué? Para que el eta desplace al indicador, ¿sí? Cuando está llegando al punto de equivalencia, para que el eta, vuelvo a repetir, el eta desplace al indicador y el indicador me quede libre. El color que yo voy a ver va a depender del pH, ¿sí? Por eso decíamos que la zona útil en el cual puedo usar este indicador es entre 8 y 12,5, creo que es la segunda pKa. Para que entonces de esa manera voy a ver, el viraje que voy a ver es de rojo, cuando el metal está complejado con el indicador, a el indicador libre, que es azul. Fíjense que esta zona, Lermeyer que está representado como B, es la zona de transición, que es esta. Cuando, digamos, la relación entre el metal acomplejado con el indicador y el indicador libre es 1 o relaciones que son, que no alcanzan a ser una relación 10:1 de uno con respecto al otro. Entonces, antes del punto de equivalencia, yo voy a tener una concentración de metal acomplejado con el indicador mucho más alta que la concentración del indicador libre. Entonces voy a ver el color rojo. Voy a estar de la línea de puntos hacia abajo. A medida que vaya agregando eta y se vaya consumiendo todo el metal que me queda libre, ¿sí? Va a llegar un punto que el eta va a competir con el indicador por el analito que está acomplejado y lo va a desplazar. Entonces, esa zona de transición es aquí, que sería esto. Cuando yo agrego una gota más de eta, ¿sí? Ya el eta desplaza por completo al indicador y el indicador me queda libre. O sea que acá tengo cómo funciona el indicador. El indicador aquí estaría acomplejado al analito y aquí el indicador queda libre. O sea, pasa de estar acomplejado con el analito a estar libre. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Es entendiendo cómo funciona el indicador y por qué yo tengo esta zona de rango de viraje. Entonces, aquí en la gráfica, si yo fijo a pH 10, yo sé que este punto corresponde a una relación de metal acomplejado a indicador, metal acomplejado con el indicador, a indicador libre igual a 1. O sea que la zona de viraje, el rango de viraje va a estar de donde cruzo a pH 10, más una unidad, menos una unidad, que sería lo que está representado aquí. ¿Sí? Acá no se dibuja ese rango de viraje, que sería una unidad por encima de la curva y una unidad por debajo. Una unidad por encima y una unidad por debajo representan esa zona de transición donde veo el color mezcla. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces seguimos. Bueno, otro indicador que podemos... bueno, sí, ahí, Ismael, decí la duda que tenés. Vamos a esperar a Ismael que escriba su duda.
No, acá no hablamos de constante de producto de solubilidad. El KPS es de la unidad anterior. Acá lo que estamos hablando es de la K de formación del complejo. Para que el indicador aquí, para que el ETA pueda desplazar el indicador, ¿sí? Y yo pueda ver el cambio de rojo, que es el indicador acomplejado con el metal, a el indicador libre, la K de formación del complejo metal ETA tiene que ser mayor que la K de formación del complejo metal indicador. Ahora sí, bueno, seguimos. Otro indicador que podemos utilizar o que se utiliza mucho es el negro de eriocromo T. Este indicador también lo que hace, bueno, fíjense la estructura que tiene, ¿sí? En solución generalmente lo encontramos como totalmente disociado, también lo podemos encontrar como una sal o lo podemos encontrar como un ácido. Ese primer protón, ¿sí? Si está como sal, como si fuera H3 indicador, ese primer protón es fuerte y está totalmente disociado, si está como ácido, y lo vamos a encontrar como H2 indicador menos. Por eso se lo representa así, porque en general está totalmente disociado ese primer protón. Cuando está en esta forma, H2 indicador menos, es de color rojo. La segunda constante de disociación ácida tiene un valor de pKa2 de 6,3, en esta forma disociada tiene de color azul y muy similar a lo que vimos con la calamaguita, totalmente disociado o desprotonado es de color naranja. Entonces aquí tienen los equilibrios en función del pH. La gráfica para este indicador, si nosotros representamos, aquí está representada el P de magnesio en función del pH, porque recuerden que estos indicadores, ¿sí? Son ligandos que forman un complejo con los distintos cationes metálicos y la particularidad que tienen es tener un color cuando están acomplejados y un color diferente cuando están en su forma libre. Pero como son ácido base, el color de esa especie en la forma libre depende del pH. Entonces acá nuevamente tenemos los valores, estas rectas representan los equilibrios del indicador en solución libre, ¿sí? Y de la curva hacia abajo representa el magnesio acomplejado con el indicador. Los puntos que están sobre la curva aquí representan los puntos en que la concentración del indicador acomplejado con el metal, en este caso magnesio, es igual a la concentración del indicador libre. En este caso, la zona útil, analíticamente útil de este indicador negro de eriocromo T va a ser entre 6,7 y no me acuerdo el valor de la pK, y 11,6. Esa sería la relación útil, analíticamente útil, porque voy a ver un cambio de color del indicador acomplejado de rojo a azul. Nuevamente acá tienen, aquí tienen los cambios de color, en este caso es con el negro de eriocromo T, antes del punto de equivalencia veo este color rojo, después del punto de equivalencia veo azul, y este representaría la zona de transición donde veo el color mezcla entre rojo y azul. Aquí tienen la reacción entre el metal acomplejado con el indicador, que sería antes del punto de equivalencia. A medida que vamos agregando ETA, el ETA va a reaccionar, el indicador se pone en una proporción muy baja. Entonces, si mi analito es metal,
lo que va a hacer el ETA es reaccionar con todo el metal que está libre en el medio. Cuando ya se consume, digamos, reacciona todo el ETA con el catión metálico para formar este complejo, el ETA lo que va a hacer es competir con el indicador, por eso tiene que formar un complejo que tiene que tener una K de formación entre el ETA y el metal que sea mayor que la K de formación entre el metal y el indicador. De esta forma, el ETA desplaza al indicador y el cambio que yo voy a ver es de el metal acomplejado con el indicador antes del punto de equivalencia al color que tenga el ETA, el indicador libre, que en este caso, ¿no es cierto?, la transición va a ser de rojo a azul. Bueno, para acá, para el magnesio, tienen esta recta, ¿sí? Lo que está pintado como gris es la zona en la cual no es viable la técnica porque el magnesio precipita como hidróxido. ¿Alguna duda? Bueno, aquí les agregué esta transparencia, ustedes no la tienen, esta gráfica o este cuadrito que está aquí. Fíjense que aquí está presentado lo mismo que habíamos visto con la calamaguita. El P de magnesio es igual al logaritmo de la K de formación entre el magnesio y el indicador. Lleva apóstrofe porque está afectado por el pH del medio. Recuerden que todas las valoraciones complejométricas se hacen a pH controlado, menos el logaritmo del metal, el metal acomplejado con el indicador sobre el indicador libre. La calamaguita hay una tabla que les agregué donde está para cada indicador cuáles son los metales con los cuales se puede utilizar. Este caso es el negro de eriocromo T, se puede utilizar con magnesio, también se puede utilizar con calcio. Eso está en una tablita al final, Sofía. Les termino de explicar esta tabla aquí. Fíjense que aquí tienen el logaritmo de la K de formación del metal indicador, que sería magnesio negro de eriocromo T, para un pH de 10. Entonces, ese logaritmo de K de formación les da 5,49. Si la relación metal indicador sobre indicador libre es 10 o más, ¿sí? Yo voy a ver aquí el color, si la relación indicador metal es 10 veces más la del indicador libre, voy a ver el color del metal acomplejado. Entonces me va a quedar en esta ecuación el logaritmo de 10 y el logaritmo de 10 afectado por un menos 1 me queda 4,49. Ya te contesto, Moisés. Entonces, si esta relación del indicador acomplejado con el metal es 10 a 1, ¿sí? Acá esto me va a dar el logaritmo de 10, que es 1, que con este signo menos me da el 4,49. Quiere decir que de 4,49 hacia abajo veo el color rojo. Si esa relación, es mayor la concentración de indicador libre a indicador acomplejado, esto me va a dar, esa relación me da 0,1, el logaritmo de 0,1 es menos 1, que con este negativo me da más, entonces me aparece el 6,49. Entonces aquí tendríamos entre 6,49 y 4,49 es el rango de viraje. El rango de viraje es cuando estamos pasando de indicador y cómo interpretamos el rango de viraje. Entonces me pareció una forma muy aclarativa esto de en esta tablita, en función de la relación de las especies que yo tengo, cómo me afecta
qué colores veo en el P de metal, que sería en esta gráfica aquí. Lo que dijimos es que en los puntos todos los puntos de la curva corresponden a una relación de indicador libre a indicador acomplejado igual a 1. Por eso veo los colores mezcla. Y una unidad por debajo de la curva veo color metal acomplejado, y de la curva hacia arriba voy a ver color indicador libre. Moisés, antes que se cortara la comunicación, me decías, creo que me decía algo así, yo ahora no veo el chat, no me aparece el chat. Creo que me había preguntado si paraba la titulación, no sé, Moisés, reescribímela la pregunta, si paraba la titulación en la zona de transición. Nosotros lo que se hace habitualmente es no parar en la zona de transición. Lo pongo en esta transparencia. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es el rango de viraje. Esto es una gota, se pasa de este rojo al azul en una gota. O sea, justo aquí se ha podido parar experimentalmente, pero en una gota. O sea, ustedes a medida que se vayan acercando al punto de equivalencia, va a ir virando de este rojo, después va a aparecer este violetita, en realidad para la titulación cuando el color sea azul, ¿sí? Porque si no, no saben en qué punto de la curva está. O sea, ¿en qué son? ¿Cuándo dejo de agregar agente titulante? Cuando veo el cambio de viraje completo, de color acomplejado a color libre. El color intermedio me dice que estoy muy próximo, porque en realidad estoy en esta zona de aquí, pero yo todavía no sé si llegué al punto de equivalencia o no. No sé si te queda claro, creo que era Moisés el que me estaba preguntando, que me ponga en el chat. Ok, ¿que te quedó clarito? Fíjense, aquí hay una curva de titulación está representada la curva de titulación para el calcio y para el magnesio. Intervalo de viraje del indicador magnesio negro de eriocromo T en la valoración de 100 mililitros de una solución de calcio con una disolución 0,01 molar de ETA, y la valoración, o sea, son dos valoraciones diferentes, y 100 mililitros de una disolución de magnesio 5 por 10 a la menos 4 con una disolución 0,01 molar. El punto de equivalencia, ya lo vimos, la estequiometría es 1 a 1, va a ser igual al KPS, la K de formación de la K efectiva, ¿no? Por eso también nos da el pH aquí, va a ser igual a la K efectiva dividida la K efectiva, no, va a ser igual a la concentración del complejo dividida la K efectiva raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la concentración del complejo dividida la K efectiva, que es la K de formación del complejo afectada por el alfa 4. Bueno, esos puntitos, este puntito que está aquí y este puntito que está aquí representan el punto de equivalencia. Fíjense que para el magnesio, ¿sí?, el indicador vira prácticamente, está virando muy próximo al punto de equivalencia. Ahí tenemos la zona de transición, ¿no?, del indicador prácticamente en el punto de equivalencia. Así que fíjense que acá en el eje de las X tenemos el volumen de agente titulante. Como justo el punto de equivalencia, justo este indicador es el más apropiado porque me cae el rango de transición, cae justo en el punto de equivalencia. Lo estamos viendo acá en la gráfica. Fíjense que aquí para el calcio vira el indicador un poquitito antes del punto de equivalencia, pero como estamos justo en una zona donde tengo una gran variación del P del metal
con respecto al volumen del titulante, que tanto también se puede utilizar el negro de eriocromo T para valorar el calcio. Bueno, el otro indicador que vemos es la murexida. La murexida, como los otros indicadores que vimos anteriormente, también son ligandos. En este caso, es un ligando que tiene cuatro protones ácidos. Bueno, acá lo tenemos disociado, en esa forma tiene color rojo-violeta. La murexida, con la mayoría de los cationes metálicos, forma un complejo de color amarillo, excepto con el cobalto, con el níquel, es amarillo con el cobalto, con el níquel y con el cobre. Con el calcio es de color rojo. Y acá tenemos las especies que están en disolución o libre, el indicador libre. Entonces, cuando ha perdido el primer protón es de color rojo, en la forma H3, indicador -2 es violeta, y totalmente desprotonado es de color azul. A ver aquí. Acá le está faltando en la transparencia un hidrógeno, falta acá, a ver si lo puedo escribir, no sé si me va a dejar. Bueno, acá le está faltando hidrógeno 2, en donde dice azul. Acá le está faltando el hidrógeno 2. Bueno, acá tiene el diagrama de transición entre el calcio y la murexida, se interpreta igual que lo que estuvimos analizando antes. Acá tiene los dos pK, el primero ¿cuánto era? 9,2 y el segundo 10,9. Este es el 9,2, el 10,9. Estas rectas representan los equilibrios del indicador en disociado. Esta recta que está acá no va, esa rayita no va. Acá está representando el color que tiene el calcio acomplejado con la murexida, que es rojo, y bueno, este amarillo está representando para el resto de los cationes metálicos que dijimos que era de color amarillo, excepto con el calcio que es de color rojo. Bueno, ahí tienen el intervalo de viraje del calcio acomplejado con, o sea, una valoración de calcio con murexida. Fíjense que aquí está representado el rango de viraje del indicador. Este es el punto de equivalencia, es decir, que con el calcio la murexida vira antes del punto digamos, lo que estaríamos viendo aquí es que vira antes del punto de equivalencia, pero como estamos en esta zona tan de P de metal tan recto, una gota del indicador, una gota del titulante ya nos hace ir a una variación muy grande del P del metal, así que prácticamente no tiene gran importancia eso. Hoy me pasa. Aquí estamos aquí. O sea que la murexida sirve también para valorar el calcio. En esta gráfica, en esta tablita que tienen aquí, lo que quise representarle es los distintos indicadores que pueden encontrar, la estructura química, cómo lo encuentran, los valores de las constantes de disociación ácida, el color que tiene el indicador libre y el color que tiene el indicador acomplejado con el metal. Fíjense que con la calamaguita, el indicador acomplejado con los metales tiene un color rojo vino y en función de la especie, en el pH que estemos trabajando,
el indicador tiene distintos colores, rojo, azul o naranja. La zona útil es entre 8, el pH de 8,1 y 12,4 para observar el cambio de rojo a azul. El negro de eriocromo T, lo mismo, tenemos el negro de eriocromo T acomplejado con los distintos cationes metálicos, tiene un color rojo, vino, y acá tenemos los colores del indicador en forma libre. El rango útil es entre 6,3 y 11,6, que observamos el cambio de rojo a azul. Bueno, acá tenemos la murexida, lo que estuvimos viendo en la transparencia anterior, esto sería como un pequeño resumen. Es amarillo con el cobalto, con el níquel y con el cobre, y el complejo que forma con el calcio es color rojo. Y acá vimos las distintas especies, ¿sí?, en función de los distintos pKa. Bueno, tienen el naranja de silenol y el violeta de pirocatecol. Bueno, en esta tablita, que una de las chicas me preguntaba cuáles son los distintos indicadores para los distintos cationes metálicos, bueno, la respuesta está aquí. Fíjense, la calamaguita se usa para determinar, pues se puede usar para bario, para calcio, para magnesio, para zinc. El calcio, para el caso de la calamaguita y el negro de eriocromo T, tiene un punto de final no muy definido. Bueno, entonces esta tablita les da información de estos indicadores, para qué cationes metálicos lo pueden utilizar, y el rango de viraje en el cual son útiles. Fíjense, para el hierro se utiliza el ácido salicílico, que forma un complejo de color rojo con el hierro. Bueno, en esta transparencia que tenemos acá, es una información un poco más ampliada que la anterior, porque fíjense que acá tienen en el eje de las I los distintos cationes metálicos. O sea, una tabla mucho más amplia que la anterior. Entonces acá tenemos el catión metálico que yo quiero analizar. En el eje, este eje de las X acá arriba, tengo el pH del medio, y acá está graficado el indicador que puede ser utilizado y en qué rango de pH. Por ejemplo, si quiero determinar magnesio, lo que me dice esta tabla es que puedo utilizar EB me fijo acá, que es el negro de eriocromo T. Y la rayita esta me indica el rango de pH en el cual lo puedo usar. También puedo usar estos otros dos indicadores alternativos y me indica el rango de pH. Entonces, bueno, esto es a título informativo para que ustedes vean que esta técnica se puede utilizar para distintos cationes metálicos y que tengan la información de qué indicador utilizar en función del analito que yo quiero determinar qué indicador podría utilizar. Bueno, la zona oscura, fíjense que acá la zona clara es la región del pH en el cual la reacción con neta es cuantitativo. Lo que sale oscuro es la región de pH en el cual un agente acomplejante auxiliar es necesario para prevenir la precipitación del analito como un hidróxido. Entonces, eso es lo que está indicado aquí con este color azul más oscurito. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me contestan en el chat? Bueno.
Por ahí pienso que estoy sola. Bien. En esta transparencia que tienen aquí es para que vean cómo hacemos para regular lo del Francisco, la zona oscura. Fíjate que lo tenés escrito ahí. La zona oscura, ¿viste esto que te aparece acá? Es la región. Por ejemplo, si vos querés determinar, a ver, vamos a ver un catión. Por ejemplo, acá hierro más 3. Fíjate que la zona oscura está aparentemente por encima de 5,6, entre 5,6 y parece que es 6,5, entre 5,5 y 6,5. Esa zona significa que si vos estás trabajando a ese pH, vas a tener que agregar un agente acomplejante auxiliar para prevenir que el hierro te precipite como hidróxido. Eso es lo que significa. En general, lo que está azul oscurito quiere decir que en ese rango de pH, si vos querés hacer la determinación, volvamos al hierro acá. Si yo quiero valorar hierro y lo quiero hacer a un pH, por ejemplo, de 5,5 o 6, utilizando estos indicadores que están acá, el PAN que es el pirivil azonaftol. Si yo quiero usar el pirivil azonaftol para valorar el hierro, que es esta zona que está acá, tengo que trabajar a un pH aproximadamente de 6. Pero a ese pH de 6 tengo que agregar un agente auxiliar que me evite que el hierro me precipite como hidróxido. Bueno, me alegro que hayas entendido. Aquí tenemos los distintos amortiguadores, porque siempre el pH tiene que estar acondicionado. Entonces, bueno, acá le puse, me pareció interesante esta transparencia. Por ahí ustedes no se pueden plantear cómo controlan el pH. Bueno, acá tienen los distintos amortiguadores para controlar el pH en las distintas zonas. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ya entendimos cómo funcionan los indicadores, qué tengo que tener en cuenta, cuáles son los cambios que tengo que observar, y ahora vamos a ver los distintos tipos de titulaciones que tenemos con ETA. Por un lado están lo que se llaman las titulaciones directas, ¿sí? En una titulación directa, lo que yo hago es colocar el analito, que está representado como M, aquí, lo pongo en el Erlenmeyer, voy a tener que poner un amortiguador, como vimos recién, para controlar el pH, y desde la bureta vamos a agregar lentamente una solución valorada de ETA. Entonces, en el Erlenmeyer voy a tener el analito, que es mi metal, y en la bureta voy a tener el ETA, una solución valorada, o sea, una solución patrón de ETA. Entonces, ¿qué reacción va a tener lugar? El metal va a reaccionar con el ETA para formar un complejo que está representado como MI. Esta K-deformación de este complejo, para que la reacción sea cuantitativa, tiene que tener un K efectivo mayor a 10 a la 7. Bueno, acá está representado lo que estábamos diciendo. A ver, espérenme que me salen unas rayitas en la... Ahí está. Bien, entonces en la bureta
en una titulación directa voy a poner el ETA. En el Erlenmeyer voy a colocar el analito, voy a colocar el agente acomplejante, voy a poner un complejo auxiliar acomplejante si ese catión metálico me precipita al pH que yo necesito. No sé si se dieron cuenta, pero la mayoría de los indicadores metalocrómicos, el rango útil desde el punto de vista analítico es más bien en pHs básicos, en pHs entre 8 y 12 o entre 8 y 10, o sea, en zonas de pH alto. Por ahí los cationes metálicos precipitan como hidróxido, entonces para que no me precipite el analito por el medio que le estoy dando, se coloca un agente acomplejante auxiliar. Por eso acá dice complejante auxiliar si el analito precipita en ausencia de ETA, es decir, cuando le estoy dando el medio. Bueno, ¿qué más voy a poner? Voy a poner un regulador para medir para controlar el pH, y acá lo que estábamos hablando, en una de las preguntas que hicieron uno de ustedes, la K de formación entre el metal y el ETA tiene que ser, la K de formación entre el metal y el ETA tiene que ser mayor que la K de formación entre el metal indicador, para que se pueda producir esa reacción de desplazamiento, el ETA que lo pueda desplazar al indicador. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Que el color del indicador sea distinto del color del indicador acomplejado con el metal. Además de esta diferencia de color, que la K de formación entre el metal y el indicador sea menor que la K de formación entre el metal y el ETA. Bueno, entonces, acá en este recuadrito dice, si no se dispone de un buen indicador para valorar el analito, que está representado como M, si no se dispone de un buen indicador directo para el analito, se añade una pequeña cantidad de otro metal para el cual sí se dispone un indicador adecuado. Esto lo vamos a ver si produce una reacción de desplazamiento. Es decir, si yo estoy valorando este metal M, se los voy a explicar en donde veamos desplazamiento, que lo van a entender más fácil. También el punto final lo puedo detectar a través de un electrodo indicador, si dispongo de un electrodo que sea sensible al analito que yo estoy midiendo. Por ejemplo, que es un electrodo que sea sensible a la concentración de calcio o que sea sensible a la concentración de catión magnesio. Aquí dice, cuando ustedes valoran, por ejemplo, plomo, se da el medio a pH 10 con amoníaco, pero se le coloca tartrato para evitar que el plomo precipite a ese pH de 10 como hidróxido de plomo. Esto sería la titulación directa, ¿sí? la que más se utiliza, donde yo tengo en el Erlenmeyer el catión metálico y en la bureta el indicador. Y lo que hago es agregar el ETA, que va a complejarse con el catión metálico, pero previamente yo tengo el metal acomplejado con el indicador. Entonces, ese indicador va a estar acomplejado con el analito, que es el metal, y va a dar un complejo que generalmente son de color rojo. Cuando llego al punto de equivalencia, agrego una gota más de ETA, el ETA desplaza al indicador y pasa de color acomplejado a color libre.
Sí, sí, se acompleja el amoníaco, se acompleja con el metal. Pero lo que está haciendo ahí el tartrato es estabilizando, formando un complejo que es más estable, que evita que precipite. Si no le colocas el tartrato, el amoníaco con el plomo precipita. Sí, no podés hacer la valoración, porque está precipitado, porque el analito te precipita. Sí se generaría, la presencia del tartrato no genera error porque el ETA va a desplazarlo al tartrato en la determinación. Lo que hace el tartrato es formar un complejo que sea soluble. Bueno, pasó otra. Bueno, vamos a ver otra técnica, que estas técnicas, chicos, en realidad, les voy a comentar algo, que se establecen para tratar en realidad de sobrellevar el tema que hay pocos indicadores para tantos cationes metálicos que puedo llegar a tener en solución. Entonces, lo que se hace, no, estaba viendo por qué se me hacen estas rayitas, no sé si ustedes están viendo cuando yo muevo el chat, si ustedes ven unas rayitas que se forman. Si se ven, bueno, no las puedo sacar, eso estaba tratando de... yo tengo abierto el chat para ver las preguntas que ustedes me están haciendo, pero el tema que tengo es que por ahí no puedo ver la transparencia, entonces por eso lo corro. Ahí desaparece. Bueno. Entonces, les estaba comentando por qué tenemos distintos tipos de titulaciones, la titulación directa y esta titulación por retorno. En realidad, esta titulación por retorno la tenemos para los casos en que no tenemos un indicador adecuado, no tenemos muchos indicadores. Fíjense que las tablitas que le di son 5 o 6 indicadores, no hay mucho más. Entonces, ¿cómo nos rebuscamos en el laboratorio? Hacemos estas técnicas de, por ejemplo, si M representa mi analito, lo que hago es agregarle un exceso de ETA, ¿sí? Para que esta reacción se complete. Esta técnica de retorno la utilizo cuando yo no tengo un indicador apropiado para este metal M que yo quiero determinar cuánto metal M tengo en solución. Entonces, ese sería el punto A. Yo quiero determinar un catión metálico que tengo en solución, pero justo para ese catión metálico me voy a fijar en la lista que les di y no tengo ningún indicador que me sea apropiado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Lo que hago es poner una cantidad medida de ETA de una concentración conocida, o sea, yo voy a saber qué volumen agrego y qué concentración de ETA. Yo sé que el ETA va a reaccionar con el catión metálico y me va a quedar una parte sin valorar. Entonces, esa parte que me queda sin valorar, o esos milimoles de ETA que me queda sin valorar, los voy a retrotitular, o sea, porque es una titulación por retroceso o una titulación por retorno, porque lo que hago es colocar en la bureta una solución estándar de un catión metálico, que en este caso está representado como M2 asterisco, para el cual sí yo tengo un indicador apropiado. Entonces, ¿cuándo uso esta técnica? Cuando no tengo un indicador adecuado, cuando se bloquea el indicador, o sea, el bloqueo de indicador significa que el indicador forma con ese cambio metálico un complejo que es más estable
que el complejo que forma el metal con el eta. Es decir, dicho de otra forma, se bloquea el indicador cuando la K de formación del analito con el indicador es mayor que la K de formación entre el analito y el eta. Dicho de otras palabras, o dicho de otra manera, cuando el eta no lo puede desplazar. O bien, vamos a hacer otra segunda salvedad, cuando la reacción entre el eta, entre el indicador y entre el indicador, la reacción entre el indicador y el metal es lenta, o sea que esa puede ser por K de formación o por una cuestión de velocidad, que no lo logre desplazar a una velocidad apropiada. La reacción de valoración también puede llegar a ser lenta, la reacción entre el metal, si la reacción entre el metal y el eta es lenta, ¿sí? Lo que decíamos en la clase anterior, si esa reacción entre el metal y el eta es lenta, lo que voy a hacer es tener un error en la titulación porque seguramente algo de catión metálico me va a quedar sin valorar. La otra cuestión que puede pasar es que el metal precipite al pH que yo necesito. Entonces, lo que tiene que ocurrir acá para poder usar esta técnica es que la K de formación entre el metal y el eta tiene que ser mayor que la K de formación entre el M2 es el agente titulante, que el complejo que forma el eta con el agente titulante. ¿Esto qué quiere decir? Que acá que el M2 no vaya a desplazar al analito. Entonces, ¿cómo se da esto? En el Erlenmeyer que voy a tener, inicialmente tengo el catión metálico M, que es mi analito. Dijimos que le agrego una cantidad medida de eta, de tal forma que el metal reacciona con el eta y forma un complejo. Y me va a quedar una fracción de eta que desconozco, que no reaccionó, porque le estoy poniendo más cantidad de eta que de catión metálico tengo. En general, ustedes, si están trabajando en un laboratorio, nunca van a saber cuál es la concentración inicial de ese catión metálico, que es el analito, pero lo van a conocer en forma aproximada. Entonces, si saben aproximadamente cuánto catión metálico tienen, lo que van a hacer es agregarle una cantidad superior de eta, de tal forma que en el Erlenmeyer, volvemos a decir, tengo el eta acomplejado con el analito y algo de eta que me queda sin reaccionar. Desde la bureta voy a agregar un metal para el cual sí yo tengo un indicador. Acá también tengo que poner el indicador. ¿Cómo va a estar el indicador en el Erlenmeyer antes de que comience a agregar el agente titulante? Pregunto para que me respondan en el chat. ¿Qué color voy a ver en el Erlenmeyer? Bueno, Florencia dice desacomplejado. Sí, el color que voy a ver es el color libre, porque si yo acá le agregué eta, el metal reaccionó con el eta y me queda eta libre y yo le pongo el indicador no tiene con quién acomplejarse. Entonces, lo que voy a ver antes del punto de equivalencia es lo que está representado en el Erlenmeyer, que tengo el indicador libre, el metal acomplejado con el eta y el eta libre. El eta que quedó sin reaccionar. A medida que yo vaya agregando este catión metálico, ¿sí? Después del punto de equivalencia que voy a tener el eta acomplejado con el analito, el eta acomplejado con el agente titulante, que está representado como el M2 asterisco, más el titulante acomplejado con el indicador. Entonces, ¿cuál es el cambio que veo? Indicador libre
a indicador acomplejado con el catión metálico con el cual estoy titulando, para el cual sí tengo un indicador apropiado. Entonces, volvemos a los requisitos. Lo que pasa aquí, Emiliano, es que volvemos de nuevo. Fíjate que tenés vos antes del punto de equivalencia. Justamente, yo no tengo un indicador apropiado. Entonces, en realidad, el indicador aquí, fíjate, vos tenés el metal que es tu analito. El analito es M. Yo le agrego una cantidad medida de ETA, de tal forma que el ETA reaccionó con todo el catión metálico que es mi analito. Y me quedó ETA sin valorar. ¿Estamos hasta ahí, Emiliano? Bien. Entonces, yo acá que tengo, el ETA está complejado más el ETA libre. Y le agrego el indicador. El indicador, ¿sí? Va a tener una K de formación, o sea, el ETA acomplejado con el metal, tiene una K de formación más grande que el indicador M, porque de esta forma está acomplejado ya el indicador con el ETA con el metal. Entonces acá lo que yo voy a tener es el indicador libre, sin acomplejarse con nadie, porque el metal ya está acomplejado con el ETA y forma un complejo estable. Entonces, a medida que yo voy agregando el catión metálico va a reaccionar con el ETA. Cuando ya reacciono con todo el ETA, me va a reaccionar con el indicador. Ah, ya se corta. Bueno, entonces voy a ver de azul libre a rojo acomplejado. Ahí seguimos. Diciendo aquí, estamos en una titulación por retroceso. Bueno, muchas veces el indicador, digamos, se bloquea porque la reacción entre el metal y el indicador es lenta. Entonces, no me sirve esa valoración porque no voy a verlo en un tiempo. Yo necesito que la reacción sea rápida. Entonces, por ahí el indicador se bloquea porque la reacción entre el metal y el indicador es lenta. Entonces, lo que hacemos en ese caso, decíamos que acá voy a poner tengo el metal, que es el analito, le agrego exceso de ETA y el indicador. El metal se va a complejar con el ETA, me va a quedar el exceso de ETA sin valorar y el indicador me va a quedar libre. Entonces voy a ver, como me dijeron antes que se cortara, el cambio de color del indicador libre a el indicador acomplejado. Acá lo que se tiene que cumplir es que la K de formación entre el metal y el ETA tiene que ser mayor que la K de formación o la K efectiva del M2 asterisco represente el catión metálico para el cual yo sí tengo un indicador apropiado. Entonces, ¿para qué tengo que tener esta condición? Para que el metal que estoy agregando desde la bureta no me desplace al ETA, no lo desplace, ¿no es cierto? Y tenga un error en la titulación. ¿Alguna duda hasta acá? Escríbame alguno en el chat porque los he dejado de ver. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Directa? La titulación por retroceso. Bueno, acá seguimos viendo los requisitos de las K de formación. Bueno,
Aquí tienen algunos ejemplos. Ya lo vimos en la transparencia anterior a todo esto, así que lo paso. Bueno, vamos a las técnicas por desplazamiento. Las técnicas por desplazamiento también se utilizan cuando no tenemos un indicador apropiado para detectar la concentración del analito, que en este caso está representado como M. Entonces, ¿qué hago? Es nuevamente como un artilugio que se hace en el laboratorio. Y fíjense que lo que se agrega acá es el ETA que está acomplejado previamente con un cation metálico para el cual sí tengo un indicador apropiado. O sea, este M2 asterisco representa, un cation metálico que está totalmente acomplejado con el ETA. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo lo que quiero valorar es M. Entonces pongo una cantidad de ETA acomplejado con un cation metálico diferente, pero para que la reacción de desplazamiento se produzca, la K efectiva entre el metal y el ETA tiene que ser mayor que la K efectiva entre ese metal que tengo previamente acomplejado con el ETA. Este M2 generalmente suele ser calcio, puede ser magnesio, para los cuales yo ya tengo un indicador que me sirva para esta técnica, que es ya sea el negro de eriocromo T o la calamaguita que vimos en las transparencias anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Yo pongo una cantidad medida de un ETA acomplejado con calcio o con magnesio, que representaría a este M asterisco 2. Entonces se va, como el analito forma un complejo más estable con el ETA que con el M2 asterisco, lo desplaza. Entonces este cation metálico desplaza al M2, que sería el calcio o el magnesio. Entonces, la estequiometría es 1 a 1. Por un mol de metal que tenga en solución se va a desplazar la misma cantidad de M2 asterisco. Entonces, este M2 asterisco desplazado, ¿sí? Que ya les decía que puede ser calcio, puede ser magnesio, lo voy a titular con una solución estándar de ETA. Entonces, para que esto se dé, la K de formación entre el metal, repetimos, entre el ETA y el analito, tiene que ser mayor que la K de formación o la K efectiva entre el metal 2, que está acomplejado con el ETA. Entonces se produce esa reacción de desplazamiento. Muchas veces, cuando se utiliza esta técnica en la titulación directa, si no da un buen punto de equivalencia, un buen punto final, el indicador que yo tengo, lo que se suele hacer es agregar al ETA, a la solución patrón de ETA, una pequeña cantidad de, por ejemplo, cloruro de magnesio. ¿Para qué? Para que, o sea, es una pequeña cantidad, es ínfima, por eso se dice el titulante envenenado. Envenenado porque se le pone una punta de espátula de cloruro de magnesio de tal forma que en la solución de ETA tenga una pequeña cantidad de ETA acomplejado con magnesio. Entonces, si yo no dispongo de un agente, de un indicador apropiado para mi analito que es M, lo que va a pasar es que el ETA que yo agregue de la bureta va a reaccionar con el cation metálico para formar el complejo, ¿sí? Y el magnesio que yo vaya agregando, que es una puntita de espátula, nada, lo que va a ir incorporándose, ese magnesio lo que va a hacer es acomplejarse con el indicador para formar el indicador acomplejado con el magnesio. Una vez que todo el metal haya reaccionado con el ETA, ¿sí?
yo sigo agregando una gota más de ETA y lo que va a hacer el ETA es desplazar al indicador y voy a ver el color. Bueno, ahí me levantaron la mano. Profe, ¿puede repetir de vuelta el valorante envenenado? Sí, ahí se los estoy explicando. Les repito de nuevo, ustedes no pueden escribir en el chat, ¿no? No sé por qué quedó bloqueado. No, sí pueden escribir, pero parece que usted no lo ve. Es una reacción de desplazamiento. Cuando yo no tengo un indicador apropiado para el analito, lo que hago es preparar la solución de ETA, que sería I, y le agrego una punta de espátula de un catión metálico para el cual sí tengo un indicador apropiado. Por ejemplo, si yo agrego cloruro de magnesio, una puntita de cloruro de magnesio en la solución de ETA que preparo, lo que voy a tener en la bureta es ETA libre más ETA acomplejado con magnesio. Cuando yo valoro un catión metálico M, para el cual no tengo un indicador apropiado, la reacción que voy a tener es el metal, que es el analito, va a reaccionar con el ETA que voy agregando de la bureta y se me va a formar este complejo, metal-ETA. El magnesio que ingresó desde la bureta, lo que va a hacer es reaccionar con el indicador. Porque, digamos, yo agrego una gota de ETA, voy a tener el 90%, el 99% de esa gota va a ser ETA libre. Y una fracción muy pequeñita va a ser ETA acomplejado con el magnesio. Entonces, lo que va a hacer el analito es desplazar al magnesio y acomplejarse con el ETA. Y me va a quedar acá el magnesio libre. Ese magnesio libre que va ingresando con cada gotita de ETA que yo voy agregando, se me va a complejar con el indicador que ponga en el Erlenmeyer. Entonces, ¿yo qué color voy a ver? Voy a ver el color del indicador acomplejado con el magnesio. Cuando todo el metal se haya acomplejado con el ETA, yo agrego una gotita más y lo que va a hacer el ETA es desplazar al indicador que está acomplejado con el magnesio. Entonces lo que voy a ver es, por eso se asemeja a la titulación de desplazamiento, pero en realidad no es una titulación de desplazamiento. Yo estoy valorando el catión metálico con el ETA. Nada más que el ETA que yo estoy agregando tiene una fracción de magnesio. Entonces ese magnesio, a medida que va ingresando por la bureta, digamos, que es una pequeña cantidad, se me va a complejar con el indicador que yo ponga, por ejemplo, negro de eriocromo T o calamaguita. Entonces ese magnesio va a estar acomplejado con el indicador, formando el complejo de color rojo, y después que todo el catión metálico, que es mi problema, ha reaccionado con el ETA, yo agrego una gota más y lo que va a hacer el ETA es ir a desplazar al indicador porque va a formar un complejo más estable con el magnesio que el complejo que forma indicador magnesio. Entonces lo que voy a ver es el color primero del magnesio acomplejado con el indicador, que va a ser rojo, y cuando ya todo el catión metálico, que es mi analito, haya reaccionado con el ETA, una gota más, lo que va a pasar es, acá está faltando la reacción entre M2 y el indicador. O sea, faltaría escribir acá M2 indicador, que es de color rojo, más ETA, que pasa a M2I, más indicador libre. No sé si les quedó claro.
Yo el chat no lo veo, así que el que me preguntó que abra su micrófono y me diga si se entiende. Ay, ahí me apareció el chat, chicos. Ahí está. Ahora los veo. Ahora sí. No sé qué pasó. Bien, estoy viendo las preguntas que dijeron del... Sí, después del teórico tienen clase de consulta con Jorgelina. Bueno, díganme si se entendió esto de la titulación, el titulante envenenado. Bueno, yo la verdad que hago mi mejor esfuerzo, pero es muy difícil para ustedes y es difícil para nosotras este medio, que no nos vemos, no se puede usar otros medios. Bueno, si se entendió, entonces seguimos. Bien. Bueno, acá tenemos la K de formación. Bueno, acá las sustancias que se utilizan como agente titulante, fíjense acá, ¿no? Vamos al desplazamiento. El metal le estoy agregando una cantidad medida de ETA acomplejada, puede ser con calcio, puede ser con zinc, puede ser con magnesio, para que ese magnesio o ese catión metálico quede desplazado. Entonces, bueno, acá está esquematizado un poco más para que quede más claro. Acá tenemos el analito que es M. Yo le agrego una cantidad medida de una disolución de ETA acomplejado con magnesio o ETA acomplejado con zinc. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense acá, la K de formación del metal acomplejado con el ETA tiene que ser mayor que la K de formación del magnesio acomplejado con el zinc o del magnesio acomplejado con el ETA o del zinc acomplejado con el ETA. ¿Por qué se tiene que dar eso? Para que se produzca esta reacción de desplazamiento que está acá. El ETA acomplejado con el magnesio o con el zinc reacciona con el analito. ¿Qué hace? El metal, ¿sí?, desplaza al magnesio para quedarse libre. Y me queda acá el metal acomplejado con el ETA. Ese magnesio libre o ese zinc libre, que fíjense que la estequiometría es 1 a 1, ese zinc o ese magnesio que me quedó que me quedó desplazado, lo valoro con una solución estándar de ETA, para el cual sí tengo un indicador apropiado. Si uso zinc o uso magnesio, me fijo en la tablita y veo qué indicador puedo utilizar. ¿Qué cambios de color voy a ver? Les pregunto, para que me contesten en el chat. Si yo ahí pongo, ¿qué viraje observaría? No, yo ahora no los vuelvo a ver. Ahí está. De desplazamiento para el titulante envenenado, lo único que es lo mismo es que hay un desplazamiento, pero en la valoración por desplazamiento el concepto es diferente. La única similitud es que hay un desplazamiento, pero yo acá en la titulación por desplazamiento tengo que poner ETA acomplejado con magnesio.
O sea, agrego ETA acomplejado con magnesio o ETA acomplejado con zinc para que se produzca esta reacción de desplazamiento. Y luego valoro este magnesio o ese zinc acomplejado con ETA. A ver, la pregunta era, ¿qué viraje voy a ver cuando haga una titulación por desplazamiento? Emiliano dice de acomplejado a libre. Otro dice de azul a rojo. Si sería de azul a rojo, sería de libre a acomplejado. Entonces sería opuesto a lo que está diciendo Emiliano. ¿Qué piensa el resto? Los estoy esperando en el chat. Bien, es de Bueno, a ver para el que está mareado. Yo tengo aquí en el Erlenmeyer un analito que es un metal que está en solución, por eso está como cargado positivamente, y quiero determinar su concentración. ¿Cuál es el problema que tengo? No tengo un indicador apropiado para ese catión metálico, porque habíamos dicho que tenemos 4 o 5 indicadores. Entonces, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en el laboratorio, un investigador se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si yo le agrego una cantidad medida de ETA acomplejado con magnesio o con zinc? Pues supongamos que agarramos magnesio. Decimos, bueno, a ver, pongo en un matraz de 500 mililitros 1 milimol de ETA y agrego 1 milimol de cloruro de magnesio. El ETA con el magnesio, como están los dos en la misma proporción, me va a formar una solución de ETA acomplejado con magnesio. Les pregunto, ¿qué color va a tener el ETA acomplejado con el magnesio? Para que contesten en el chat, en esta hipótesis que estamos haciendo, que estamos en el laboratorio. Bien, Moisés, va a estar de color rojo. Entonces yo en un matraz aforado pongo 1 milimol de ETA y 1 milimol de cloruro de magnesio. Esa solución va a ser de color roja. Entonces, yo a este analito que no sé qué concentración tiene, le pongo 250 mililitros, supongamos, de ese ETA que lo preparé poniendo 1 milimol de ETA y 1 milimol de magnesio. El ETA está acomplejado con el magnesio, va a ser rojo. Entonces, yo no sé cuánto metal tengo en solución, ¿qué es lo que estoy buscando? Resolver esa situación problemática. Pero sí sé que ese catión metálico forma un complejo que es más estable que el que forma el ETA con el magnesio. Como esa es la condición, el metal, que es la especie que yo quiero medir, va a desplazar al magnesio. Y como la estequiometría es 1 a 1, en función de la cantidad de metal que yo tenga en el Erlenmeyer aquí, son los milimoles de magnesio que se van a desplazar. Va a haber 1 a 1. Y me va a quedar seguramente magnesio acomplejado con ETA sin reaccionar. ¿Por qué lo estoy colocando en exceso? Entonces, este magnesio que me quedó aquí, yo acá en el Erlenmeyer, ¿qué voy a tener? El ETA acomplejado con el magnesio, que es de color rojo. Voy a tener el ETA acomplejado con el catión metálico y magnesio que me quedó sin reaccionar, que me quedó liberado, digamos, por la estequiometría de esa reacción. Ese magnesio que me quedó sin reaccionar, ¿sí? Le pongo unas gotitas de indicador y se me va a formar un complejo que es de color rojo. A medida que yo vaya agregando acá ETA desde la bureta, ese magnesio que tengo en solución va a reaccionar con el ETA, se va a formar un complejo
de color rojo, y cuando todo el magnesio haya reaccionado, agrego una gota más, el ETA lo que va a hacer es liberar al indicador, por lo tanto va a pasar de color rojo acomplejado con magnesio a color, supongamos azul, libre. ¿Se entendió? Disculpe, profe, que abra el micrófono, pero no sé cómo plantear la pregunta. Básicamente lo que nos dice entonces es que una vez que se genera esa reacción, le agrega un indicador que no sería ETA para que se acompleje con el magnesio y después vuelve a agregar ETA para que se acompleje con el magnesio y desplace al indicador que habíamos agregado en segunda instancia. Claro. O sea, la técnica consiste en agregar ETA acomplejado con magnesio o con zinc inicialmente para que se complete esta reacción de desplazamiento. Lo que yo quiero medir es la concentración de M, que es el analito, para el cual no tengo indicador. Si tuviera indicador no hago todo este lío. Entonces lo que hago es agregar una cantidad de medida de ETA acomplejado con magnesio o con zinc. Como el complejo que forma el ETA acomplejado con el metal es más grande, que eso lo tienen acá, la K de formación entre el metal y el ETA es mayor que la K de formación entre el ETA y el magnesio, aquí el ETA va a reaccionar con el metal y me va a dejar liberado el magnesio. Ese magnesio que queda libre, que me va a quedar acá, lo voy a valorar con una solución valorada de ETA. Todo este lío lo hago porque no tengo un indicador apropiado para valorar M. Si yo tuviera un indicador para valorar M, no hago esta, que es un artilugio que estoy haciendo para determinar un montón de cationes metálicos que dijimos que el ETA se usa para valorar todos los cationes metálicos, excepto los del grupo 1. ¿Queda más claro? Profe, lo que no me queda claro es si yo tengo que, aparte de ETA, agregarle otro indicador distinto para valorar el magnesio. Claro que sí, el ETA no es un indicador, el ETA es el valorante. Vos acá le tenés que poner como indicador, le tenés que poner calamaguita, o le tenés que poner murexida, o negro de eriocromo T. La reacción del indicador no está escrita, porque sería la reacción del indicador, sería lo que vimos acá, se transformaría para la parte del indicador formando esa reacción de esa titulación por desplazamiento. Después que el ETA desplazó al magnesio, después que el metal desplaza al magnesio, lo que te queda acá se transforma en esto. Acá tenés el magnesio o el zinc y en la bureta tenés el indicador, en la bureta tenés el ETA. Lo que vos agregás acá es el indicador. O sea, al final de la titulación es como una titulación directa. Acá. Técnicas de titulación, no. Espérame que no sé por qué. Después que se produjo la reacción de desplazamiento, lo que te queda en el Erlenmeyer va a ser el magnesio desplazado, que lo estás valorando con ETA. Es como que esa titulación se termina transformando en una titulación directa. Entonces te va a quedar el magnesio acomplejado con el indicador. Desde la bureta le vas a agregar el ETA, ¿sí? Y va a pasar de rojo a azul. Y el indicador que tenés que poner puede ser negro de eriocromo T, o sea, lo que nos volvemos ahora, ¿sí? Fíjate acá,
Si vos usás lo que vos estás usando para desplazar, dijimos que podía ser calcio, zinc o magnesio, que está acomplejado con el ETA. Mira, si vos pones calcio, ETA acomplejado con magnesio, podés utilizar la calamaguita como indicador o el negro de eriocromo T. ¿Qué cambio vas a ver? Vas a ver que va a pasar de rojo a azul. Y lo que tenés que tener en cuenta es los rangos de pH. Si usas zinc, fíjate, con zinc también podés usar cualquiera de los dos. También podés utilizar este otro indicador, piridilazonaftal. No sé si se te aclaró. Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, la duda con la titulación por desplazamiento básicamente es, tengo un analito M que no tengo indicador apropiado, entonces ¿qué hago? Le agrego una cantidad medida de ETA acomplejado con magnesio, es decir, no preparo una solución de ETA libre. El ETA ya está previamente acomplejado con magnesio o con calcio. ¿Para qué? Para que esta reacción tenga lugar, para que justamente el metal, que forma un complejo más estable con el ETA, me desplace al magnesio. Ese magnesio desplazado lo voy a tener acá junto con el analito, digamos, que el analito va a estar acomplejado con el ETA como MI. Voy a tener el metal acomplejado, el analito acomplejado con el ETA, el magnesio acomplejado con el ETA que no me reaccionó, y voy a tener el magnesio libre. Ese magnesio libre le pongo indicador calamaguita o negro de eriocromo T, cualquiera de ellos, controlando el pH, me va a formar ese magnesio, me va a estar acomplejado con el indicador. A medida que vaya agregando ETA desde la bureta, el magnesio va a ir acomplejándose con el ETA, ¿sí? Y cuando llegue al punto de equivalencia, el ETA va a desplazar al indicador y me va a pasar de color rojo, como me dijeron, a azul, que es ETA libre. ¿Cuándo empleo esta técnica? Cuando no dispongo de un indicador adecuado para valorar el catión metálico M. ¿Está claro? Bueno, el último método que vamos a ver es un método que se llama el método de Liebig. Lo que consiste este método es en formar un complejo, en este caso la estequiometría no es 1 a 1, sino que es 2 moles de cianuro reaccionan con un mol de catión plata para formar este complejo que es altamente activo. Este método, fíjense que es un titulante se utiliza un ligando inorgánico, que es el cianuro, que forma complejos muy estables, aunque la estequiometría es 2 a 1. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando los ligandos eran monodentados, no se utilizaban mucho esta técnica porque no daban puntos finales muy definidos. La excepción sería este método, que es el método de Liebig, que la estequiometría es de 2 moles de cianuro, reaccionan con un catión plata para formar este complejo que es muy estable. El punto final se detecta por la presencia de yoduro como indicador, que forma un precipitado de yoduro de plata que es de color amarillo. Bueno, esto que hemos estado viendo durante toda esta unidad, que es la técnica de complejometría, una de las aplicaciones más grandes que tiene desde el punto de vista ingenieril es determinar la dureza en aguas. Nosotros sabemos que la presencia de calcio y magnesio en las aguas es lo que se lo denomina como aguas duras. Nosotros, digamos, en nuestra vida cotidiana decimos que las aguas son duras cuando usamos jabones, digamos, y no se hace espuma, o sea que, como suele decirse, corte el jabón.
desde el punto de vista ingenieril, que el agua que sea dura, tiene la problemática de generar precipitados acá tienen los precipitados de carbonato de calcio o de carbonato de magnesio. Estas especies, la característica que tienen, por ejemplo, los bicarbonatos, es que a medida que aumenta la temperatura, son más insolubles. Entonces, esa presencia de calcio y magnesio como bicarbonato se traduce en la aparición de estos de carbonato de calcio o de hidróxido de magnesio, ¿sí? Por descomposición del carbonato de magnesio, y lo que genera son estas incrustaciones, ¿sí? Que pueden hacer que una caldera explote, ¿sí? O sea, va generando la disminución de la sección de pasaje de vapor de agua. Entonces, bueno, ustedes en sus casas tal vez habrán visto en las pavas eléctricas o en las pavas tradicionales que se usa para calentar agua, que estos carbonatos se van precipitando y van haciendo una costra en el fondo del recipiente que utilizamos para calentar agua. Entonces, es muy importante desde el punto de vista industrial conocer la dureza del agua para justamente, si son aguas duras las que se utilizan, por ejemplo, en una caldera, hacerles un tratamiento previo para eliminar estos cationes que generan, bueno, ahí tienen información de las los distintos parámetros exigidos en calidad de agua. En esta transparencia lo que quería que vieran es lo que se puede hacer para hacer que poder utilizarla desde el punto de vista industrial a un agua de pozo que sea dura, es usar las resinas de intercambio catiónico, que este dibujito que están acá, yo no sé si ustedes las conocen, son como unas esferitas, como si fueran una pequeña gelatina, una cosa así, que son resinas de intercambio catiónico. Estas resinas lo que hacen es intercambiar, o sea, remover esas especies, tanto calcio como magnesio, que van a generar las incrustaciones cuando aumente la temperatura del agua, que precipita como carbonato o como hidróxido. Entonces, esto es representa el tratamiento de agua desde el punto de vista industrial, donde aquí está representado la resina de intercambio catiónico para sacar los iones calcio y magnesio de las soluciones. Aquí tienen un ejercicio propuesto que está resuelto para determinar el contenido de calcio, para determinar la dureza, calcio y magnesio. Fíjense que acá tienen que hacer uso de la curva de selectividad. Fíjense que acá a pH son dos valoraciones. A ver el enunciado. Dice, se desea caracterizar el contenido de calcio y magnesio expresada como carbonato presente en un agua de pozo que se está utilizando para la generación de vapor. Para ello se toma una muestra de agua de 50 mililitros, se le agrega una solución amortiguadora de pH 10 y una punta de espátula de negro de eriocromo T y se valora con una solución de ETA y se gasta 8,52 mililitros. Ahí fíjense, el dato es pH 10. La otra alícuota de 50 mililitros se agrega hidróxido de sodio para ajustar el pH en 12. Se agrega una punta de espátula de murexida y se valora la solución con una solución de ETA, obteniéndose un gasto de 6,24 mililitros. Cuando ustedes hacen, por un lado, la valoración a pH 10, están valorando, ahí tendrían que irse, yo no me quiero mover de acá, pero ustedes fíjense en sus apuntes, que yo les había pasado una tablita, una curva, donde tenemos los pH mínimos. Para calcio,
Para calcio es alrededor de 7. Y para magnesio, el pH mínimo, ¿se dan cuenta en la curva que les estoy hablando? Está en la parte de selectividad. Y el pH mínimo para magnesio es un poquito menos de 10. O sea, en la curva de selectividades, a ver, voy a ver si está más ágil me vuelvo. Son dos valoraciones, una a pH 10 y la otra es a pH 12. Acá, esta. Fíjense acá. Calcio, el pH mínimo es un poquito antes de 8. Supongamos 7,5 por ahí. Y para magnesio es aproximadamente 10. Entonces nos volvamos, teniendo eso en cuenta, nos volvamos al enunciado. Eso es muy importante para ver qué especies son las que estamos valorando. Acá. Entonces, si la primera titulación se hace a pH 10, quiere decir que a pH 10 estoy valorando tanto el calcio como el magnesio. La estequiometría entre el ETA y el calcio y el magnesio es 1:1 y estoy gastando 8,5 mililitros. Cuando hago la valoración a 10, a un pH de 12, ¿sí? Fíjense que el volumen que se gasta en vez de 8,5 es 6,24. ¿Por qué puede ser que sea menor? Pregunto para que me contesten en el chat. No, Valentino, no es porque una parte ya se valoró. Bien, es porque se analiza solamente una de las dos especies. El magnesio, bien Camila, precipita como hidróxido de magnesio. Entonces, en la valoración que fue a pH 10, valoré tanto el calcio como el magnesio. La estequiometría es 1:1. En la segunda valoración, que fue a pH 12, solamente valoré el calcio porque el magnesio se me separó como un precipitado de hidróxido de magnesio. Eso lo tienen desarrollado acá. ¿Ven? El magnesio a pH 12 precipita como hidróxido de magnesio. Entonces la única valoración viable es entre el calcio y el ETA. Si yo tengo que colocar un indicador acá, ¿qué color voy a ver? Les pregunto para que contesten en el chat. A pH 12, con calcio, para valorar el calcio, ¿qué cambios de color observaría? Bien, de rojo a azul. Bien, Moisés. O sea, lo voy a ver primero el color del calcio acomplejado con el indicador de color rojo y cuando llegue al punto de equivalencia, el ETA me va a desplazar al indicador porque va a formar un complejo más estable con el calcio que el indicador y voy a ver de color rojo a azul. Perfecto, esa es la respuesta. Acá lo tienen resuelto, fíjense, después contrólenlo. Bien. Yo les había puesto aquí unos ejercicios propuestos, no sé si hay alguna duda sobre la resolución. En resolverlos porque la semana que viene tenemos, ahí aparece una pregunta, ya el lunes empezamos con titulación de oxio-reducción. Les quería decir que para el lunes empiecen a leer, es el capítulo 18, 19 y 20 del SCUC.
es importante que me ayuden leyendo un poquito el teórico, porque es muy complicado desde acá hacerles entender todo el contenido teórico que tienen. Entonces traten, aunque sea, de ir mirando un poquito el libro, porque tienen mucho de química general que vamos a necesitar aquí para la titulación de óxido de reducción. Bueno, voy a contestar entonces aquí, a ver, Sofía me dice, en el 3B, a ver, ¿qué me quieres preguntar del 3? Voy a poner acá. A ver, veamos el ejercicio 3 cómo era. Dice, la concentración de cianuro, 18, 19 y 20. Yo les voy a pasar, voy a tratar de pasarles las transparencias. Los capítulos que habían que leer son 18, 19 y 20. Yo voy a pasar las transparencias. Traten de ver los temas que están ahí, porque no es todo el capítulo. Pero, por ejemplo, refresquen las hemireacciones, la ecuación de Nernst, potencial estándar, de electrodo estándar, espontaneidad, constante de equilibrio. Yo les voy a pasar, voy a intentar mañana pasarles el material, y ustedes traten de ir leyendo para la semana que viene. Bueno, vamos al ejercicio. Les contesto esto porque ya son las 43, la clase termina en 2 minutitos, pero para contestarle a Sofía, que me preguntaba del ejercicio 3, lo voy a leer. El punto final, bueno, ya que veo que es la pregunta es sobre el 3B, es con yoduro de plata, exactamente, la aparición del precipitado de yoduro de plata, porque justo este ejercicio es un ejemplo del método de Leavitt, que es la última técnica que acabamos de analizar. No sé si es eso, Sofi, lo que me querías preguntar, si había alguna otra consulta. Bueno, bárbaro. Entonces dejamos por finalizada la clase de hoy. A los que trabajan, feliz día para mañana y nos estamos encontrando el lunes. Buen fin de semana para todos. Nos vemos.